Veamos ahora cómo dividir funciones, cómo calcular el cociente de dos funciones. Dadas las funciones f y g, de las cuales vamos a partir del supuesto que se conoce el dominio y la regla de correspondencia de cada una de ellas, se define la función cociente de f y g, exactamente f entre g, denotada de esta clásica manera según. Recuerden, para poder definir una función, concretamente una operación entre funciones, debe quedar bien claro cómo hallar el dominio y cómo encontrar la regla de correspondencia. Dice la teoría, el dominio de la división es la intersección de los dominios. Hasta ahí se parece a el caso de las otras operaciones, pero aquí hay un detalle adicional. Además, debemos quitar de dicha intersección, menos significa que debemos quitar estos numeritos, todos los reales, todos los valores que hagan cero al denominador. Y eso tiene sentido, porque sabemos que cero en el denominador es un problema. Y entonces, si la función g está en el denominador, yo debo cuidar eh, que en el dominio no aparezcan valores que hagan cero al denominador. Es por eso que a esta intersección, el dominio de f con el dominio de g, le quitamos aquellos valores que hagan cero al denominador. De esa manera tendremos el dominio de la división de funciones. Y la regla de correspondencia sí es muy natural, como en las otras operaciones. Es simplemente la división de las reglas de correspondencia. Veamos ejemplos. A ver, el ejemplo que veníamos ya discutiendo en anteriores videos. Tenemos estas funciones f y g para calcular la división entre ellas. La teoría dice es el dominio de la división, es el dominio de f interceptado con el dominio de g, menos, es decir, debemos quitar aquellos valores que hagan que el denominador sea cero. En este caso el denominador es g. Debemos cuidar que en el dominio no estén aquellos valores que hagan que dicha función sea cero. Eso es una ecuación. Tenemos g, aquí está su regla de correspondencia. Raíz de x menos 1, vamos a ver cuándo se anula y ese valor lo quitaremos del dominio. Decía que es una ecuación, hay que utilizar todas nuestras estrategias del álgebra para resolver. En este caso x vale 1, así que el denominador g se hace 0 cuando x vale 1, así que ese numerito lo vamos a quitar del dominio. Aquí está. La intersección de los dominios menos aquel valor que hace 0 al denominador, que en este caso es la unidad. Operamos y tenemos el dominio de la división. Y la regla de correspondencia se calcula de manera bastante concreta. Es simplemente la división de las reglas de correspondencia. La regla de f entre la regla de g. Si es que se puede, se simplifica un poquito, en este caso también utilizando propiedades de los radicales, representamos de esta manera. Es solamente una forma de abreviar la regla de correspondencia. Y entonces, en ese escenario, tenemos ya el dominio, la regla de correspondencia, tenemos el cociente, la división de este par de funciones. Veamos un ejemplo más, sobre todo para comentar, perdón, ahí está, un detalle que es interesante. Es el ejemplo número 5. Dadas las funciones f y g definidas por esta regla de correspondencia. F es una función definida por tramos, es decir, una función que tiene distintas reglas de correspondencia para distintos tramos del dominio. Y g es una función lineal bastante clásica, y se pide calcular f entre g. No, a ver. Decía que f es una función definida por tramos, significa que para un intervalo del dominio, por ejemplo, para el intervalo entre menos 1 y 1, cerrado en ambos casos, es esta la regla de correspondencia de f. Y para
el intervalo del dominio, los mayores que la unidad, es esta otra, la regla de correspondencia. A una función que tiene distintas reglas de correspondencia, ojo, para distintos tramos del dominio, se le conoce como una función definida por tramos. ¿Cómo trabajar en este escenario? Muy concreto. La pauta teórica dice, analice esta primera, aquí aparece un poquito desbalanceada, jóvenes, esta de aquí sería F1, ojo, regla de correspondencia y dominio, todo eso es F1, y esta regla de correspondencia con este dominio sería F2, ¿ok? Entonces, para calcular F entre G, lo que tenemos que hacer es simplemente operar cada una de las reglas de F con G. Es decir, primero vamos a dividir F1 entre G, aquí está, y luego F2 entre G. Así que vamos a trabajar doble, con cada una de las reglas de correspondencia de F. Tal cual. Vamos con lo primero, F1 entre G. Tenemos pautas para ello, ¿no? El dominio de F1 entre G es la intersección de los dominios. A ver, el dominio de F1, el problema lo da intersectado con el dominio de G. También el problema lo da los mayores o iguales que 0. Y si el problema no lo da, lo calculábamos. Y a esto le quitamos aquellos valores que hacen 0 a el denominador, solo al denominador, en este caso la función g. G es, por regla de correspondencia, 2 menos x, así que 2 menos x igual a 0, x vale 2, ese numerito debe quedar fuera del dominio. Realizamos la intersección, esto es desde 0 hasta 1, como 2 no está en este intervalo, no es necesario escribir esto. Reitero por qué, porque 2 no está en dicho intervalo. Así que ya tenemos el dominio de la primera, vamos a llamar así, rama de nuestra división. Después, la regla de correspondencia es muy natural. Es la división de las reglas de correspondencia, ¿no? La regla de correspondencia de F1 entre la regla de G. F1 es x más 3, la regla de G es 2 menos x. Si se desea, se simplifica, si no lo dejamos tal cual. Dominio, regla de correspondencia, ya tenemos, jóvenes, la primera parte de nuestra operación. La segunda parte es muy parecida. F2 entre G, aquí está. Primero, el dominio. Para el dominio de la división, la intersección de los dominios. El dominio de F2 interceptado con el dominio de G, ¿no? Y ya sabes, a esto hay que quitarle aquellos valores que hacen que el denominador sea 0. El denominador es G, entonces nos preguntamos qué valores hacen que la regla de G sea 0. En este caso eso es 2. Operamos esta intersección. Como 2 sí pertenece a dicho intervalo, la intersección va desde 1 abierto hacia el más infinito, es necesario quitar aquí el 2. Así lo señalamos. Tenemos el dominio. Para la regla de correspondencia, de manera muy, muy natural, simplemente dividimos las reglas de correspondencia. La regla de F2 entre la regla de G, tal cual. Si es posible, se simplifica. En este caso lo vamos a dejar tal cual. ¿Ok? Y tenemos ya la segunda rama de nuestra función. Finalmente, damos una respuesta ordenada. Copiamos cada una de las reglas de correspondencia encontradas con su respectivo dominio, ¿no? Para valores mayores o iguales que 0, menores o iguales que 1, aquí está la regla de correspondencia. Y para valores mayores que 1, así lo indica el dominio, pero diferentes de 2, aquí está la regla de correspondencia. Así encontraremos la función cociente f entre g. Y entonces, cuando haya funciones definidas por tramos, el trabajo está simplemente en operar cada una de estas reglas de correspondencia con la otra función g. Y al final, dar una respuesta definida por tramos.